Eh, Buenas noches, porque les cuento que no estoy en Chile, acá en Australia son las 1:50 de la mañana. Llevo casi 2 meses con mi mamá, parte de mi familia acá visitando al resto de la familia que vive aquí. Ha sido un tiempo muy lindo y ahora que me conecto veo muchas caritas nuevas y eso me alegra mucho. Así que no quería tampoco perderme la oportunidad de compartir con ustedes. No me he conectado justamente por el tema de la hora, pero no quise perderme la oportunidad de compartir una reflexión, un mensaje, lo que el Señor también ha puesto en mi corazón, porque aunque estemos de vacaciones, creo que siempre es un buen momento para prestar atención a las cosas que están pasando a nuestro alrededor, de las formas en las que Dios nos puede hablar y, y por supuesto que preparé algo para ustedes con mucho cariño, con todo mi amor y espero que sea de bendición. Contarles que, bueno, en este viaje familiar em, tuvimos la fortuna de que varias de las integrantes más chiquititas de la familia se pudieran conocer, entre ellas mi sobrina de 4 años, las hijas de mis primas de 4 años también, de 2 años, que no habían tenido la posibilidad de conocerse y pudieron compartir un tiempo muy bonito que probablemente no se vaya a dar en mucho tiempo. Eh, y hemos celebrado cumpleaños. La verdad es que ha sido un tiempo de mucha bendición y también un tiempo en el que Dios me ha podido hablar a través de los niños de la familia, de mis sobrinas en este caso. Y, y la verdad es que como familia y con mi mamá principalmente hemos conversado mucho de lo sorprendente que es la carga genética en nuestra familia. Y estoy segura que en su familia es probable que también pase, porque si hay algo que nos caracteriza a nosotros como familia, al menos desde el lado de mi mamá, es que desde niños todos nos parecemos un montón, tanto físicamente, eh, a veces también en personalidades y temperamentos, pero pasa obviamente entre hermanos, entre primos, entre hijos de primos, entre tíos, sobrinos, y la verdad es que entre conversa y conversa, con mi mamá, con mi tía, eh, nos cuestionamos de que cómo es posible que después de que pasen tantas generaciones, esto se siga repitiendo. Empezamos a ver fotos, ¿cierto? Hoy mira, aquí está mi prima y yo, y miramos a las chiquititas y son las mismas fotos de recién nacido. Y es una cuestión que nos ha marcado bastante, que en general a nosotros como familia nos caracteriza. Y no solamente físicamente, ¿cierto? En los temperamentos, en la forma de actuar, que el gesto, que la cosa que hay que callar, ciertamente en su familia esto también pasa y se va marcando, ¿cierto? Estos patrones puede ser o también de conducta, no solamente mientras hemos sido niños, en este caso, o niños yo, mis primos, etcétera, sino que también hay muchas de esas características que se han perpetuado a lo largo de nuestra vida adulta. Entonces, eso me motiva a ponerme a pensar un poco en cómo estas cargas genéticas, ya hablando de los parecidos físicos, incluso de las cargas genéticas de los temperamentos, les va a afectar, en este caso, a las más chiquititas de la familia cuando sean más adultas. Entonces yo me puse a investigar cómo es que se da esto de dónde vienen las formas en las que somos, las formas en las que nos parecemos, las formas en las que nos comportamos, cómo va pasando esto a medida que pasa el tiempo. Y hay algunos estudios, tanto por parte de la sociología o por parte de la psicología, que le atribuyen este comportamiento de nuestra vida adulta a la cara genética. Vamos a decir netamente de lo que es el ADN, ¿cierto? Donde no hay mucho que hacer, porque el ADN no se puede cambiar. No podemos cambiar lo que pasa biológicamente cuando nos estamos formando. Entonces, estamos codificados científicamente
para tener la cara que tenemos, para tener los brazos que tenemos, y así también hay cargas genéticas que van modificando lo que es nuestro comportamiento, nuestros temperamentos, y que finalmente nos llevan a decir, bueno, soy así porque esto lo saqué de mi padre o esto lo saqué de mi madre. Así como también tenemos, así como tenemos la cara genética, ¿cierto? También tenemos eh, otras corrientes, ¿cierto? Que nos indican que todo lo que son nuestras fortalezas, debilidades, la forma en la que nos comportamos, también se condicionan por las experiencias de vida que hemos tenido, las circunstancias, nuestros entornos, dónde nacemos geográficamente, dónde estudiamos, con quiénes nos desarrollamos y obviamente de las circunstancias y, y las experiencias que hemos tenido en la vida, ¿cierto? Incluyendo nuestros vínculos, eh, nuestras primeras experiencias, nuestros primeros recuerdos, los primeros 5 o 6 años de la vida, indistintamente de las cosas que vayan pasando, también nos marcan como, como adultos. ¿Y cómo nos marcan? ¿En qué se refleja toda esta carga, tanto genética como la carga, ¿cierto?, de nuestras experiencias y de nuestro entorno en la vida adulta, en cómo nos percibimos, ¿cierto?, en nuestra autoestima, eh, en nuestras relaciones interpersonales, las carreras que escogemos, nuestros trabajos, en cómo percibimos la sexualidad, cómo estamos gestionando nuestra felicidad, cómo gestionamos nuestras tristezas, ¿cierto? Y todas esas cosas que nos construyen como seres humanos eh, están relacionadas con el pequeño o la pequeña que fuimos y que nos acompaña desde siempre. Se nos olvida a veces, ¿sí? Hay algunos que no se les olvida, ¿cierto? Que son niños, que se siguen comportando como niños, no le hacen caso a la palabra. Cuando fui como niño me comportaba como niño y cuando soy adulto también me comporto como niño. Santiago Endara levantó la mano. Em, entonces, bueno, yo me detuve mucho a pensar en esto porque hoy día existe, al menos en la época en la que estamos viviendo ahora, 2024, y tenemos un poquito más de acceso a la información y los padres, bueno, en este caso yo no soy padre, pero sí estoy rodeada de varias personas que hoy día se están preocupando de educar a pequeñitos, ¿cierto? Está muy en boga algo en la psicología pop, el concepto de la maternidad o la paternidad responsable, ¿cierto? Que impulsa, ¿cierto?, a entender un poco, nos guste o no de repente, a lo mejor este concepto de educación, pero si hay algo bueno que rescatar es que impulsa que nosotros podamos entender por qué los niños se comportan como se comportan. Ya como que ya está quedando un poquito atrás el tema de la educación, del correazo al tiro, del castigo al tiro, del de la chancleta, que eh, a varios les gustaría, yo sé. A varios se han tenido que contener ahí, de repente controlar, porque hoy día lo que se busca al menos es poder comprender el comportamiento de los niños para recién poder, ¿cierto?, educarlo. Entonces, desde esa premisa es mucho más sencillo entender por qué algunos padres o algunas personas que están educando o que están a cargo, ¿cierto?, del desarrollo de un niño, tengan actitudes un poco más sobreprotectoras. Porque es natural que nosotros, como adultos, al tomar conciencia de nuestras experiencias pasadas, de nuestras infancias, ¿cierto?, queramos prevenir que, que los niños sufran, evitarles daño, traumas, ¿cierto? O evitar que se repitan, ¿cierto?, situaciones que vivimos. No hay muchas formas de evitar el daño en la vida a las personas que queremos, pero estas corrientes que buscan educar a los adultos también persiguen de alguna u otra manera prevenir eh, traumas, ¿cierto? Situaciones que vayan a perpetuar de una manera negativa a niños y luego en su vida adulta.
porque hay muchas formas de poder herir a un niño, especialmente cuando les toca madurar a temprana edad, cuando alguna situación traumática de abuso o de violencia, ¿cierto? Eh, les quite la infancia, les quite la inocencia, ¿cierto? Y es posible que en sus propias experiencias de vida ustedes también puedan identificar esto en ustedes mismos o en quienes los rodeen. Y volviendo al tema de los parecidos entre, entre familiares y volviendo al tema de las cargas genéticas, al menos para mí, muchas personas me han dicho que yo tengo el carácter trabajólico de mi papá, que me gusta mucho el chocolate al igual que mi papá, que le tengo fobia a los ratones al igual que mi mamá, que tengo ninguna habilidad para hacer aseo como mi abuela, y así me imagino que a ustedes también les puede pasar, ¿cierto? Pero también hay otras cosas que son muy características mías y que no han cambiado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, que no me gusta el olor al incienso. Por muchos años de mi vida yo no pude escuchar un disco de Juan Luis Guerra. Eh, Evito hasta el día de hoy pasar por ciertas calles de la capital y ninguna de esas cosas tiene que ver con mi carga genética, sino que tiene que ver con mis propias experiencias de vida eh, que me marcaron, ¿cierto? Que derechamente eh, fueron desagradables para mí y naturalmente puedo decir, ¿sabes qué? Me voy a ir por otra calle, cámbiame la música, eh, y ni siquiera digo por qué. Evito, evito, no sé si ustedes pueden identificar lo mismo. Entonces, para que yo pueda seguir con esta reflexión y con este mensaje, eh, voy a necesitar que ustedes también se sinceren, no conmigo, no con esta iglesia, sino que ustedes puedan sincerarse con ustedes mismos, em, ser honestos con ustedes mismos. De repente nos cuesta un poquito mirar al pasado, mirar hacia nuestra infancia, mirar hacia hace 10, 15, 20, 30 años atrás. em, pero a veces nos tenemos que abrir un poquito el corazón, abrir la mente, sincerarnos con nosotros mismos, con Dios, porque pudieron, si es que pueden identificar quizás esos puntos de inflexión en donde ustedes sientan en que, sabes que recuerdo perfectamente el día eh, en que, en que vi vida de otra forma. Recuerdo perfectamente el día en que, no sé, que mi papá se fue de la casa. eh, a pesar de que no me gusta recordarlo, cuando pienso en ello, soy capaz de darme cuenta de todos los detalles que envuelven esa situación. Puede haber sido algún momento, alguna persona, alguna situación, algún año en específico. Y cada una de esas pequeñas cosas, pequeñas o grandes, que no queremos recordar o de las cuales no queremos hablar, nos hacen tomar decisiones en la vida adulta. Marcan un precedente en nosotros y forman una cosmovisión de la vida que también repetimos en la vida adulta. Yo no sé si en sus familias pasa, en la mía al menos sí ha pasado, que hay muchas cositas que se esconden debajo de la alfombra, como se dice, ¿cierto? Yo no sé si ustedes vieron, si tienen niños chicos, vieron la película Encanto, La familia Madrigal. Hay una canción súper famosa de esa película. Alguien que la escriba en el chat, de la familia Madrigal. A ver, a ver, a ver. No, no estoy viendo, no se habla de Bruno. No se habla de Bruno. Que con mi familia en muchas ocasiones nos pusimos como la familia Madrigal. Eh, y hace poco eh, tuve una charla con mi papá porque
bueno, aquí, al menos estando acá en el país, he tenido la oportunidad de conversar con varias personas de mi familia y nos dimos cuenta de que hay hartas cositas de las que nosotros dejamos de hablar. Hay hartas cositas que yo, como integrante de esta familia, no sabía y dije, chuta, que hubiera sido importante que yo hubiese sabido esto porque, como se dice en el buen chileno, me cayó la teja. Eh, y recordé que hace poco había conversado con mi papá, porque, bueno, algunos de ustedes, esta experiencia le he contado en otras ocasiones, nosotros como familia, como, como mafia daque, como nos dice el Santi, fuimos guardatemplo por 11 años, es decir, vivimos en la iglesia. Yo llegué a la iglesia a vivir, bueno, yo como muchos de ustedes nací y criada también en el Evangelio, pero como familia, mis padres tomaron la decisión de que nosotros nos fuéramos a vivir a la iglesia cuando yo tenía 10 años y dejamos de vivir en la iglesia cuando yo tenía 21 años. Y esta decisión de irnos a vivir en la iglesia fue por podríamos decir, el don de servicio que tenían mis padres, porque no teníamos una necesidad de vivienda, sino que simplemente la iglesia necesitaba un lugar al que nosotros eh, un lugar de cuidado, en el fondo, ¿cierto? Porque la responsabilidad de guardatemplo es cuidar el templo, ¿cierto? Tanto la estructura, que el aseo, ¿cierto? Que quién entra, quién sale. Entonces, por muchos años, nuestra vida eh, se tornó eh, en función de todas las actividades de la iglesia. Y a pesar de que después de que nos fuimos eh, de la iglesia como guardatemplo, eh, tuvieron que pasar muchos años para que yo me enterara de que mi papá se sentía culpable de habernos quedado tantos años ahí. Y hace poco, cuando conversamos acerca de esto, yo me di cuenta que él estaba em, muy dolido, muy frustrado eh, por habernos involucrado nosotros como hijos, como pequeños, en una responsabilidad tan grande. Me pidió perdón después de muchos años, pensando en que él me había dejado de lado por cuidar la iglesia, por hacerse cargo, ¿cierto?, de las responsabilidades de la liturgia, porque el lunes había varones, los martes había damas, los miércoles había eh, reuniones como las mesas que tenemos nosotros, pero eran todas presenciales. Los jueves eh, había reunión de todos los ministerios, los viernes había oración, los sábados los jóvenes. Y bueno, y si no había jóvenes, o había un matrimonio o había un velorio. Y el domingo habían dos reuniones en el día. Entonces, eh, quizás como papá, después de muchos años, dijo, chuta, parece que nos quedamos harto rato como guardatemplo y a lo mejor no presté atención como papá a, a las necesidades que tenían mis hijos. Y aunque yo no tenía ningún tipo de rencor, ni me sentía dolida, ni sentía que para mí eso era una carga, para mi papá sí fue una carga por mucho tiempo. Y a lo mejor eh, se puso como la familia Madrigal y dijo, no, 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 no se habla de eso. Eh, Se lo propuso a sí mismo. Eh, después, eh, después de eso, después de haber tenido esa conversación, eh, tuve que decirle que la verdad, si le servía de algo, yo lo perdonaba, pero que realmente nunca había sido para mí eso una carga. Eh, que relevando la importancia, ¿cierto?, de poder conversar las cosas y de poder resaltar lo que son, lo que son nuestras experiencias y las cosas que estamos sintiendo, sobre todo de padres a hijos. Y volviendo al tema de eh, de las experiencias de la infancia, ¿cierto? Y tratando de explicar por qué nos comportamos como nos comportamos. Después de eso, pasó que también que con mi papá, y después mi papá no ve estos mensajes, así que lo voy a seguir pelando. No, no nos ve en YouTube a nosotros. Estábamos viendo la televisión
Y estábamos viendo las noticias de que hubo un asalto, ¿cierto?, a mano armada, un portonazo por parte de dos adolescentes delincuentes de 13 y 14 años. Y cuando le robaron el auto, ¿cierto?, hicieron el portonazo, asesinaron a balazos a la conductora. Entonces, naturalmente, y yo no juzgo esta conducta, creo que es socialmente se castiga, ¿cierto?, los actos criminales y delictuales. Mi papá pensó como, buen papá chileno, no, esos no son niños. Esos no son mi papá, esos son niños. No, esos no son niños, me dijo. Son delincuentes. Y tienen que pagar como cualquier otro delincuente y ojalá les haga justicia y cadena perpetua. Y le dije, papá, sí, o sea, de la boca para afuera es natural decir eso. Y creo que no juzgo a nadie de ustedes si a lo mejor han tenido una experiencia parecida. Bueno, a mí, yo cuando tenía 14 años me asaltaron y, y me fracturaron la clavícula porque me tiraron a la calle y estuve como un mes, ¿cierto?, en rehabilitación, qué sé yo. Y por supuesto que la primera sensación es la impotencia, ¿verdad? Pero en esta conversación con mi papá yo decía, papá, pero ¿por qué no te preguntas tú por qué un niño de 13 años o de 14 años puede matar a sangre fría a una persona por un auto? ¿No? Podemos sacar, no sé, alguna conclusión. ¿Qué cambió en esa persona? ¿Cuál fue el punto de quiebre en su vida que lo llevó a cometer un acto criminal? Eh, y no hablamos de un asalto, de un asesinato en este caso, pero em, hay también adolescentes que han estado involucrados en otros tipos de delitos como abusos sexuales, ¿cierto? Eh, y llegamos a la conclusión en ese caso de que, y yo al menos como adulto, para no comportarme de esa forma, yo para no asesinar a otra persona a sangre fría, lo hago porque naturalmente siento empatía por el otro, ¿verdad? En algún momento yo conocí la empatía, alguien tuvo empatía por mí en mi desarrollo como persona, por lo tanto puedo entender que está mal matar a sangre fría a otra persona. Entonces dije yo, papá, yo creo que estos niños, estos adolescentes, nunca sintieron empatía, porque nunca nadie tuvo empatía con ellos, nunca tuvieron la oportunidad de saborear lo que era que alguien se preocupara por ellos, que les demostrara afecto, porque no tiene que ver solamente con la educación, con la falta de oportunidades, eh, porque alguien te lo haya enseñado o no te lo haya enseñado, es porque si nunca conocí lo que es la empatía, lo que es sentir, lo que es ponerme en el lugar del otro, entonces difícilmente ellos lo iban a poder hacer. Si nunca nadie tuvo compasión por ellos, ¿cómo ellos hubiesen podido hacer eh, lo mismo con otras personas? Y a lo mejor ese es un tema para que lo podamos conversar abiertamente en otra ocasión, en otro momento, porque eh, socialmente hay muchas cosas que podemos identificar y que podemos criticar y que podemos llegar a conclusiones que a lo mejor son más sencillas de las que nosotros creemos. Em, y esto me llevó a reflexionar de que si nosotros, bueno, en este caso hablábamos de la empatía para no cometer un acto delictual, pero los que hemos sufrido heridas de infancia, los que hemos sufrido heridas en nuestro desarrollo como seres humanos, mm, no podemos intentar tapar el sol con un dedo, ¿cierto? Asumiendo que las cosas que pasaron, las experiencias que sí tuve, nunca pasaron, ¿verdad? Y cuando llegamos al camino del Evangelio, eh, ya sea llegamos a una iglesia, ¿cierto? Por primera vez, o quienes crecimos, nos desarrollamos en una iglesia, sabemos que cuando hay un recién convertido o alguien que está conociendo a Dios,
hay una frase típica eh, que es real, pero que también se ha utilizado para tratar de ser como que no fue lo que sí fue. Y una de estas frases es que Dios ha hecho todas las cosas nuevas. Yo creo que esa es una gran verdad. Eh, el hombre nuevo, la transformación de una persona, incluso en Chile se utiliza mucho en el lenguaje pentecostal, ¿cierto? El concepto del convertido, ¿verdad? Mi papá era borracho, pero después se convirtió, ¿cierto? O mi tío le pegaba a mi tía, pero después se convirtió y no lo siguió haciendo. Esas son cosas que en el lenguaje popular de los evangélicos de nuestro país eh, se utiliza mucho. Eh, pero esta frase, yo encuentro que se utilizada por, por nuestras iglesias, pero yo sé que el 80% de nosotros venimos de muchas iglesias, se ha utilizado para juzgar de mala manera a las personas que tratan de mirar al pasado con tristeza, con melancolías, con rencores, con resentimientos, diciendo que, pero hermano, si el Señor usted lo hizo hombre nuevo, ¿cierto? El Señor usted lo transformó eh, y, e incluso tratamos de obligar a las personas de, de no sentir, no sé si me explico, ¿verdad? De tratar de que tengan amnesia de alguna otra forma. Y así vemos templos los días domingos llenos de personas, ¿cierto? Que se obligan tristemente a sí mismos a tener las manos en alto, ¿verdad? Eh, Tratando de pedirle a Dios que los haga olvidar, que los haga no recordar. Como decía el epidemia de cachureo, pastillas de amnesia, doctor. Eso es lo que muchas veces lamentablemente se le obliga a las personas a hacer. Eh, y nadie se detiene a pensar en que una persona que está quebrantada, lastimada, ¿cierto? Con su historia pasada, puede eh, lastimar los ambientes, ¿ciertos? También de las iglesias, pueden quebrar sus propias relaciones. En nuestras iglesias viven personas con el corazón roto, con rencor, eh, odiando sus propias vidas, odiando a otras personas, y, y nadie se ha puesto a pensar en cuál fue el punto de inflexión que cambió eh, la vida de esa persona o que lo obligó a ser así. Eh, Así, el mensaje que se recibe en muchas iglesias que simplemente cuando somos nuevas criaturas en Cristo, eh, todo quedó atrás, todo quedó atrás como si nunca hubiese pasado. Pero cuando me hago cristiano, ¿cierto? Cuando llego al Evangelio, eh, no dejo de ser hija de mis padres, no dejo de tener esta fuerte carga genética que tenemos como familia. Eh, no se borran los recuerdos que tengo de mi infancia ni de las experiencias que viví. Y, y creo que profundamente que sí o sí, hoy día, comprendiendo la importancia eh, de mi historia, ¿cierto? Y comprendiendo la importancia de lo que yo porto como persona, tengo que pasar por un proceso de sanidad. Eh, y esta sanidad también es parte de lo que nosotros conocemos como el reino del que, bueno, no sé eh, si se han dado cuenta, a lo mejor las personitas más nuevas, pero hay algo que nos caracteriza mucho en esta iglesia, es que nos encanta hablar del reino. Nos encanta hablar de lo que el mensaje del reino que vino a traer Cristo tiene para nosotros incluso 2000 años después. Así que vamos a leer la Biblia. ¿Nos trajeron Biblia?
¿Trajeron Biblia por aquí, por allá? Abran sus Biblias físicas, digitales, eh, y vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 4, del versículo 14 al versículo 19. ¿Están listos, chicos? Lucas, capítulo 4, del 14 al 19. Dice así: Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y se enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y aquí pongan mucha atención. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. En relación a la restauración, pude haber seleccionado muchos otros textos, ya que, o versículos, ¿cierto? Que de lo que decía Jesús, pero yo seleccioné este en particular porque este texto se conoce como el manifiesto de Jesús. El manifiesto de Jesús en relación a lo que él venía a hacer, al reino que él venía a implantar. Eh, mm, 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 Leí Lucas 4 de 14 a 19. Eh, entonces, bueno, Jesús en este caso lo que hace, él no dice estas palabras al azar. Como siempre, hay una doble lectura en las cosas que dice Cristo, porque en realidad él estaba citando el libro de Isaías. Ya, el profeta Isaías ya había anunciado tiempo atrás lo que se venía para el pueblo de Israel. Recordemos que eh, en la época de Jesús, el pueblo de Israel todavía vivía oprimido por el Imperio Romano. Entonces, Jesús intencionalmente toma la profecía del profeta Isaías eh, para indicar que se estaba haciendo lo que justamente ya estaba profetizado. ¿Y qué libro cita? En este caso, Isaías 61, versículos del 1 al 2. Si pueden buscarlo en sus Biblias y si pueden tener a mano Lucas 4, del 14 al 19, y además tener a mano Isaías 61, del 1 al 2, necesito que pongan atención. Yo leí y voy a volver a leer la última parte de la cita en el libro de Lucas. Voy a leer solamente en Lucas 4, voy a leer solamente el versículo 18. El versículo 18 de Lucas 4 dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. ¿Y qué estaba citando, dije yo, Jesús? Isaías 61. Isaías 61, del 1 al 2, dice lo siguiente: El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. En la época en la que Jesús dice lo que dice en Lucas capítulo 4, había una expectativa súper grande en relación al cumplimiento de las profecías, porque tenía que cumplirse la libertad hacia el pueblo de Israel. Pero hay algo que llama profundamente la atención, es que Jesús no dice exactamente, ni lee exactamente lo que dice en el libro de Isaías.
en este texto que dice Jesús en el capítulo 4 hay algo que falta y también hay algo que sobra. Lo que falta en este texto es primero es la última parte del día de la venganza del Dios nuestro. Si ustedes se dan cuenta, eh, cuando Jesús habla de sanar a los quebrantados de corazón, apregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Y para algunas personas que haya cortado el texto antes puede significar nada, pero no nos olvidemos de la intencionalidad de Cristo en las Escrituras cuando habla, porque si le quitó una parte, es por algo. Es como que hubiera leído, el Señor es mi pastor, nada me faltará, el lugar de delicados pastos. Y cerró el rollo del pergamino. Algo así es eh, es lo que hizo Cristo en este caso. Lo que falta aquí es la última parte del día de la venganza. No lo lee completo. Y obviamente, quienes estaban eh, escuchándolo, ¿cierto? Los fariseos todos se dieron cuenta de que él le había sacado una parte al texto, porque era la parte que a ellos más les gustaba, la parte de la venganza, ¿cierto? La parte de agarrar la espada, ¿cierto? Y con todo. Incluso sabemos que la Biblia nos dice que Juan el Bautista fue quien le preparaba el camino a Cristo, o el camino al Mesías en este caso. Y también, si ustedes leen en los evangelios, el tipo de lenguaje que utiliza Juan el Bautista era más o menos también del mismo tono, ¿cierto? De la venganza, de la ira de Dios, del juicio, ¿cierto? Y Jesús, cuando empieza a salir con este tipo de cosas, a restarle importancia a la parte de la violencia, eh, hacía, hacía un poquito de ruido. Estaban todos esperando la restauración del pueblo de Israel, pero ojalá que al que venía a hacer esta tarea no se le olvidara la parte del castigo y la venganza. Y es sumamente entendible porque la opresión del Imperio Romano era bastante cruel, era de suma violencia. Entonces, eh, los judíos en este caso no veían el día ni la hora en que llegara este Mesías para hacer justicia, ojalá de la forma más magistral y más violenta posible. Eh, Dijimos también, ¿cierto?, que en la lectura que, que hace Jesús, sobra una parte. La parte que falta entonces, retomando, es la parte de la venganza o el día del juicio, o del juicio dicen en algunas versiones, otro dice de la ira de Dios, y hay una parte que sobra, o que le agrega Jesús en este caso cuando lee el texto, porque mientras Isaías habla de liberar a los presos de la cárcel, Jesús habla de liberar a los oprimidos. Y hacen el match ahí, a lo mejor puede salir en distintas versiones, pero no es exactamente lo mismo liberar a los presos de la cárcel que dar libertad a los oprimidos. Puede ser que parezca parecido, pero no es exactamente lo mismo. La intencionalidad que coloca Jesús al leer este pasaje era no solamente hablar de los presos de la cárcel. eh, Jesús hablaba al corazón de las personas. La intención de Jesús en este caso era, eh, era transmitir compasión para todas las personas. Y, si había algo importante en este manifiesto, ¿verdad?, del reino, era hacer énfasis en el perdón y en la restauración. Eh, Creo que hay una característica importante del mensaje de Jesús cada vez que nos habla del reino, eh, es impulsarnos a entender que si nuestra forma de ver la fe, que nuestra espiritualidad, eh, que nuestra forma de acercarnos al Evangelio no transforma ni restaura nuestras vidas,
Entonces, es una fe un poco vacía, una fe que no tiene mucho sentido. Eh, Cuando incluye, ¿cierto?, en este mensaje, eh, el tema de la libertad, entendiendo la libertad, ¿cierto? No solamente de quienes tenían una opresión física o que estaban presos físicamente injustamente, sino que incluye también a los oprimidos en general, eh, es humanizar un poco el mensaje, es ver un poquito más allá de quienes estaban eh, presos de manera física. Eh, el perdón y la restauración es un mensaje fundamental del Evangelio, amigos. Es un mensaje y es una clave fundamental de, del reino. Y de acuerdo a lo que venía hablando anteriormente, es imposible que nosotros podamos llegar al Evangelio haciéndonos los locos un poco con nuestro pasado, haciéndonos, haciendo vista gorda o tratando de tapar el sol con un dedo, eh, con las cosas que nos pasaron quizás en, en la primera etapa de nuestra vida, nuestra infancia, incluso en la adolescencia. Eh, Muchas veces he escuchado en predicaciones legalistas, ¿cierto? O de otras iglesias, que, que no podemos mirar atrás, que no podemos eh, revolcarnos, ¿cierto? En las cenizas de lo que fuimos, como si esa persona ya no existiera más, como si quien fui yo de niña no existiera más, o como si las experiencias que tuve de adolescente nunca hubiesen pasado, porque simplemente Dios hace todas las cosas nuevas, pero se nos olvida como como comunidades, ¿cierto? Hacer la invitación a tomar esos dolores, a abrazar nuestras experiencias, a sanarlas y a perdonar si es que es necesario, ¿verdad? Eh, Cuando Jesús eh, hace este tipo de declaración y nos demuestra que no minimiza nuestros dolores, que no toma en vano nuestras heridas, que no nos obliga a esconderlas, que incluso eh, tratar de hacernos los locos con nuestras heridas del pasado se contradice con el mensaje del reino, se contradice con, con el camino del Evangelio. Eh, y si nosotros nos hacemos los locos con las cosas que nos han pasado en la vida, nos hace un poco mentirosos también, ¿verdad? Nos hace un poco hipócritas con la vida que estamos llevando, porque sí nos pasó lo que nos pasó. No podemos llegar al camino del Evangelio y transformarnos en otras personas sin antes pasar por procesos de sanidad y procesos de restauración. Cuando Jesús eh, estuvo en la cruz, eh, en las declaraciones que nosotros podemos ver en la Biblia, yo no veo a un Jesús diciendo, Señor, estoy aquí en la cruz, pero gracias, no me duele nada. eh, no importa que yo esté aquí crucificado, eh, sintiendo dolor, sintiéndome abandonado. Jesús lo que hace es citar el Salmo 22 y se cuestiona y grita y le reclama a Dios por qué lo había abandonado. Pero en muchas partes, si nosotros hacemos eso, no quedamos muy bien parados como cristianos. Porque el cristiano, como dice la canción, el cristiano no puede estar enojado. No sé, a Santi le gusta ese tema. eh, Como si no pudiésemos reclamar contra Dios las cosas que nos han pasado. Y, y llegamos así a otras comunidades, haciendo como si nada, haciendo como si en realidad eh, hace que yo tengo este carácter, porque tengo este carácter. Y al que le gusta bien, y al que no le gusta bien también.
nos acostumbramos a escuchar ese tipo de declaraciones eh, como si realmente eso estuviera bien y de que podemos vivir una vida así para siempre, claro, que podemos vivirla. Pero ¿cómo la vamos a vivir? Si nosotros eh, no abrazamos eh, esta parte del mensaje del reino que nos invita a pasar por procesos de sanación y a pasar por procesos de restauración. Creo que es importante para que nosotros podamos vivir una fe sana, saludable, con nosotros mismos, ¿cierto? Es importante que nosotros también podamos reflexionar un poco de de dónde vienen las actitudes que tomamos, de dónde viene la forma en la que me estoy relacionando con las demás personas. Em, las cosas eh, no pasan por arte de magia. Muchas personas incluso también dicen que el tiempo hace lo suyo. O muchas personas también dentro del mundo cristiano se lanzan frases como, oh, sí, ¿te acordás de lo que te pasó con la Ana Paula Ailín? ¿Te acordáis? El temita, o ¿qué pasó entre ustedes? Y yo podría decir, ay, que yo ya se lo entregué al Señor. Eso. Y ese yo ya se lo entregué al Señor es como un, no quiero hablar de eso. Mm, La verdad es que prefiero que, o incluso prefiero que el Señor haga justicia. Prefiero que el Señor eh, que se haga justicia divina, ¿cierto? Y es que en realidad no me quiero hacer cargo de esa situación, porque esa situación me duele, me molesta, esa situación me recuerda que que tengo rencor, esa situación me recuerda que en realidad le deseo mal a otra persona eh, y me escudo eh, en que en realidad es que yo soy así, pues yo saqué el carácter igual que mi mamá. Y cuando alguien me hace una, para nunca más con esa persona. Y así soy. Y yo puedo eliminar a una persona fácilmente de mi vida porque así somos en mi familia, pues. ¿Ah? Somos todos así. Y la verdad es que ese tipo de actitudes eh, no se alejan del Evangelio. Eh, Poder transitar por esos procesos de sanación que tampoco son fáciles, que tampoco eh, son automáticos, que para que puedan suceder tenemos que tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? Em, sí, esto está mal conmigo. Decir, ¿sabes qué? Cuando pienso de esta forma, hay algo que siento que no está bien. Eh, el mensaje de la salvación también es salvarnos de esto, porque yo creo, honestamente, que es mucho más importante que el Señor me salve del odio que tengo contra mi hermano, a que el Señor me salve del infierno, si es que hay tal cosa. Eh, Creo que eso es mucho, cobra mucho más relevancia para vivir una vida abundante, y abundante no de cosas materiales, una vida abundante en paz, en tranquilidad, en poder dejar ciertas cosas atrás y sacarme la mochila y, y poder llevar una vida liviana, poder llevar una vida tranquila. Eh, y como esto, ¿cierto? No se puede limitar a nuestras experiencias personales, ni se puede limitar a una dimensión netamente individual, también tenemos que saber cómo esto nos afecta a nosotros como una comunidad de fe, ¿verdad? Una comunidad de fe que está constantemente mutando, que está constantemente creciendo, una comunidad de fe en la que podemos identificar claramente nuestras personalidades, eh, ya todo, no sé si van a ir lamentablemente yo no voy a poder ir el 7 de septiembre a pasar las fiestas patrias con ustedes, pero todas estas personalidades que vemos por cámara van a aparecer, ¿cierto? Para las fiestas patrias y la gente se va a hacer una impresión de nosotros, ¿cierto? Se va a decir, hoy
El Josué en realidad era más pesado de lo que se veía por el video. Oh, y la Claudita y el Danilo. Ah, ¿te acordás de la Claudita y el Danilo? Pasan esas cosas, ¿verdad? Y no nos podemos hacer los locos. Nosotros tenemos ese tipo de conversaciones y empezamos a sacar conclusiones, ¿verdad? De, de las personalidades que tenemos. Eh, pero para poder vivir sanamente esta vida en comunidad, eh, para poder sincerarnos entre nosotros mismos, tenemos que dejar de fingir, tenemos que dejar de tener vergüenza por nuestras experiencias pasadas, porque si somos bien sinceros, cuando a veces en nuestro, en la- se me olvidó cómo se llama las otras reuniones de los martes que no son las mesas, los vínculos, eso, es que hace tanto rato, chiquillo. En los vínculos escuchamos oraciones de petición bastante típicas, ¿cierto? Como la oración por sanidad, la oración por el que no tiene trabajo, la oración a lo mejor por un vecino, por una vecina, que pongan en oración, no sé, a mi papá, ¿cierto? Que está enfermo, pero es bien raro escuchar peticiones de oración como, ¿saben qué? Me gustaría que me ayudaran a orar porque odio a mi mamá. ¿Saben qué? Me gustaría que me ayudaran a orar porque cuando veo a mi abuela, eh, me veo reflejada en ella y no quiero ser así. Pocas veces en nuestras peticiones eh, nos sinceramos de esa forma, porque nos enseñaron a tener vergüenza de aquello, nos enseñaron a que tenemos que vivir con la cara llena de risa. ¿Saben qué? Quiero orar porque eh, odio mi cumpleaños. En 3 días más estoy de cumpleaños y no me gusta estar de cumpleaños. Y nadie se pregunta por qué. Y nadie dice, ¿sabes qué? Quiero que eso cambie. Porque en la vida hay cosas mucho más sencillas que nos marcan eh, y que nos condicionan, eh, que pueden ser a lo mejor muy mínimas para algunas personas, pero que en realidad son súper importantes. Nos acostumbramos a hacer así. Nos acostumbramos a que la persona menos amable de la iglesia, que la persona con más cara de amargada, eh, amargada o amargado, ¿no? Que la verdad sí, no estoy refiriéndome a nadie en particular. eh, Cuando vemos personas con esas características en nuestra iglesia, mejor lo apartamos, ¿verdad? Lo aislamos, tristemente les aconsejamos a los demás que no se junten con tal y cual persona, porque este se levanta todos los días con el pie izquierdo. Entonces mejor no te metas mucho ahí porque mm, por ahí sales trasquilado, como decimos, ¿verdad? Eh, pero a lo mejor esa persona lo único que necesita es transitar por este camino de restauración y de perdón, si es que lo necesita. Eh, con este mensaje, lo que busco es recalcar que una de las ventajas de conocer el Evangelio, de conocer las promesas del reino de Dios, son para transitarlas paso a paso. El reino no es un lugar al que vamos a llegar. Lo hemos aprendido en distintos sermones, lo hemos aprendido en las mesas, los que han tenido la oportunidad. El reino es un proceso de avances, de retrocesos, no es una meta única a la que queremos llegar. El reino son promesas para vivirlas hoy. El reino son promesas para transformar nuestras vidas, no así, no de la noche a la mañana. El reino son promesas para abrazarlas, para entenderlas, para mirarnos al espejo y para decir, Señor, quiero vivir esa vida abundante que tú tienes para mí. Inspecciona en mi vida todas esas cosas que,
que me tienen triste, que no me permiten avanzar hacia, eh, hacia un camino de llevar una vida de paz conmigo, con mis pensamientos, con mi pasado, y que eso también me permita vivir una vida en paz con quienes me rodean. Eh, y esa es la invitación que nos tenemos que hacer nosotros como iglesia, primero como individuos, como creyentes, como personas que queremos abrazar el Evangelio. A veces primero lo queremos entender, lo queremos cuestionar, pero hay cosas tan sencillas del mensaje del reino como la restauración y el perdón que son claves para que nosotros podamos vivir vidas felices, amigos. No hay nada mejor que caminar por la vida sin una mochila de 50 kilos encima. Y para eso tenemos que sincerarnos con nosotros mismos, eh, tratar de ver qué es lo que hay dentro de nuestros corazones, de nuestras mentes, de nuestros recuerdos, eh, y transitar por los caminos de restauración y sanidad. Eh, ¿Qué estamos haciendo como iglesia para entregar herramientas, para facilitarlas, para poder decirle a otra persona eh, que estamos aquí para su proceso de sanidad? Porque así y solo así vamos a podernos transformar en una comunidad que sana, ¿cierto? Y a lo mejor muchos ya están cansados de escuchar lo mismo en estos mensajes, pero eso es el reino. ¿Es salvación? Sí, es salvación. ¿Es transformación? Sí, es transformación. Pero siempre tiene que ser a través de un proceso. De esa forma podemos transitar como comunidad en amor, en compasión hacia nosotros y, y hacia quienes nos rodean, eh, en nuestros círculos pequeños, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros trabajos y también en nuestras iglesias. Eh, vamos a, vamos a hacer una pequeña oración y le vamos a pedir al Señor que nos ayude a ver dentro de nuestros recuerdos y nuestros corazones eh, todas aquellas cosas que necesito sanar. Que si hay alguna carga genética en mí que a lo mejor yo no la quiero, que podamos rescatar lo mejor, porque a lo mejor la verdad es que de mi papá no sé mucho, a lo mejor de mi mamá tampoco, a lo mejor hay cosas que me gustan de mi mamá y de mi papá y hay otras que no, y todas esas cargas genéticas que se nos fueron traspasadas en algún momento, también tienen cosas buenas, pues si no me gusta cómo es mi papá y cómo es mi mamá, que viva la mejor parte de mi mamá y mi papá en mí, de mis abuelos, y de esa carga genética que portamos, ojalá que yo pueda rescatar lo mejor, porque quizás de esa persona que no nos gusta de, de nuestra ascendencia, eh, sin duda que deben haber muchas cosas que sí podemos rescatar. eh, y tal vez de esa forma pueda yo tener la oportunidad de reconciliarme eh, con mi historia y con mi pasado. Amén. Oramos. Muchas gracias, Señor, te damos esta, en esta mañana eh, por, Señor, por impulsarnos eh, cotidianamente a fijarnos en las cosas eh, que a veces no nos queremos fijar. Gracias por traer a nuestra memoria aquellos recuerdos, aquellas circunstancias que marcaron nuestras vidas y que quizás nos incomoda recordar, quizás nos incomoda hablar,
y, y gracias por impulsarnos, Señor, a, a abrir nuestros corazones para entregarte, Señor, nuestras cargas, nuestras angustias, para entregarte nuestro pasado, para entregarte, Señor, en las cargas familiares que portamos. Señor, gracias. Gracias porque tu mensaje y el mensaje del reino, Señor, eh, no nos obliga a ser personas distintas de la noche a la mañana. Gracias por impulsarnos a transitar por caminos de sanidad, de restauración. Eh, Gracias porque nos enseñas que está bien que en estos procesos avanzar y retroceder sea natural, sea normal. Eh, gracias porque viniste, Señor, a salvarnos eh, de, de estas mochilas tan grandes que llevamos, porque viniste a salvarnos de nuestros fantasmas y porque también, Señor, nos impulsas a ayudarnos entre nosotros a sacarnos estas mochilas. Señor, eh, te pido por la vida de cada uno de mis amigos que están conectados, eh, que ellos, Señor, eh, a través de tu Espíritu Santo, también puedan sentir, Padre, que tú estás interesado en aún aquellas cosas de las que no queremos hablar. Señor, ayúdanos eh, y permítenos que, por doloroso que sea, podamos abrir nuestros corazones, que podamos abrir nuestras mentes, que podamos escucharnos eh, y que podamos, Señor, transitar por los caminos de sanidad y restauración que nos ofreces, Señor, para vivir vidas felices, Señor, para vivir vidas plenas, para que podamos gozar, Señor, de lo que es vivir en comunidad. Gracias por esta mañana, Señor. Bendice a cada uno de mis amigos en el nombre de Jesús. Amén y amén.